Perfecto. Bueno. Y bien, ahí está. ¿Se está viendo? Aquí lo amplío. Sí, Es la clase 3. ¿Se ve bien? ¿Pantalla completa? sí. Bien. La clase 3 que toca los temas de nubes, precipitación y la primera parte de tormentas. Vamos a tratar de llegar. Así que empecemos con la descripción de nubes. Este esquema que está acá muestra los 10 géneros principales de nubes que nosotros en meteorología reconocemos, y tienen todos sus nombres y se distribuyen en niveles distintos. Por eso hay varias formas de clasificar las nubes, por sus géneros, por su posición en el cielo, el nivel en el que se encuentran, por su forma de generación. Así que acá hablaremos de dos de esas formas de clasificación: los géneros y los niveles en los que se encuentran. Así que vemos tres niveles, uno más cercano al suelo, que es el nivel de las nubes bajas. Hay un nivel de nubes medias y un nivel de nubes altas. Voy a ir para atrás y para adelante con las diapositivas, quizá para ir viendo cada uno de los niveles y las nubes que tienen. Las nubes bajas, los topes y los niveles varían respecto de la latitud a la que nos encontremos. Nosotros decimos que vivimos aquí en Argentina, en la gran parte de Argentina, en las llamadas latitudes medias, que están entre los 30 grados de latitud y los 60 grados de latitud. Tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur es válido ese, ¿no? Por latitudes mayores que los 60 grados son las latitudes altas, y las menores, hasta el Ecuador, son las latitudes bajas, ¿no? Entonces la cosa cambia según este cuadro que está acá. En el caso de nosotros, si queremos orientarnos, tenemos que buscar el renglón que corresponde a latitudes medias. Entonces, las nubes altas las encontramos entre los 6.000 y 8.000 metros, ¿sí? Y son los llamados cirrus, cirrostratos y cirrocúmulus. Vuelvo para atrás y los muestro. Ya las voy a describir e incluso mostraré fotografías. Los cirrus se simbolizan con esta sigla CI, los cirrostratus, CS, y los cirrocúmulus. Por encima de 6.000 metros nuestras latitudes, pero fíjense que en los trópicos pueden llegar hasta los 18.000 metros. Y en las regiones polares también pueden verse hasta esas alturas, hasta 8.000 metros. Después están las nubes medias, que en nuestras latitudes medias están entre más o menos los 2.000 y 6.000 metros de altura, y son tres tipos: los altostratus, los altocúmulus y los nimbostratus. Todos nombres latinos. Altostratus, que están simbolizados. Stratus siempre hace la mención a manto, a un manto más o menos continuo. Y cuando terminan con la palabra cúmulus, se hacen alusión a pequeñas montañitas, aglomeraciones separadas. Los altocúmulus y los nimbostratus. Se lo ve negro y desafiante acá con lluvia. Fíjense que hay dos que tienen imágenes de lluvia. No son muchas las nubes que precipitan, realmente son muy pocas. Y después están las nubes bajas, que en nuestras latitudes medias están desde superficie, si incluimos las nieblas, hasta los 2.000 metros, y están los estratus, los estratocúmulos y los cúmulos, que son estos que están acá: estratocúmulos, estratus. Los estratus son nubes muy parecidas a las nieblas, pero despegadas del suelo, y los cúmulos de distintos tipos que vemos, esas con formas de ovejitas que vemos en el cielo, separados, a veces más separados, a veces más juntos. Y después hay las nubes con gran desarrollo vertical, en particular hay una que es la más importante, que en las latitudes medias pueden llegar hasta la tropopausa, es decir, hasta los 11.000, 12.000 metros, que son los llamados cumulonimbus, que están representados aquí, porque esta atraviesa los tres niveles. Así como los nimbostratus pueden ocupar gran parte, o la totalidad de las nubes de los niveles medios pueden tener su base
en niveles bajos. El cumulonimbus tiene su base en niveles bajos, pero llega hasta la tropopausa. Y esta es la más poderosa, digamos, está dentro de los géneros de nubes más poderosas, porque fíjense que el diagrama muestra lluvia, pero también muestra un rayito, son las que producen actividad eléctrica y granizos eventualmente. Así que iremos describiéndolas un poquito a cada una de ellas. Empecemos con las nubes altas. A ver, voy a avanzar con las imágenes directamente. Los textos están escritos ahí y después tendrán el apunte PDF para poder leerlo. Los cirrus, seguramente habrán visto estas nubes en el cielo, son delicadas, parecen pinceladas. Cirrus viene o significa sierra en latín. A veces se asemejan a los dientes de un serrucho o de una sierra, por eso el nombre. Son nubes altas y están formadas por cristales de hielo. Encima de los 6.000 metros, ahí no hay posibilidad de que haya gotitas de agua líquida. Así que son nubes muy delicadas de hielo que pueden cubrir parcial o totalmente el cielo. Estas definitivamente nunca van a producir precipitación, pero pueden ser anunciadoras o anunciantes de el acercamiento de un frente frío o incluso la terminación de esta. Tienen distintos orígenes, ¿no? Después están los cirrostratus, cuyo nombre nos está indicando que stratus, un manto, es un manto delicado de nubes que cubren el cielo en niveles altos, pero se logra ver algo del celeste del cielo. Y cuando tienen el sol detrás, se ve algo parecido. No encontré mejores imágenes, pero seguramente debe haber más, a lo mejor no supe buscar. Pero tienen esta característica: se ve el sol, son translúcidas al sol, y se ve el efecto del halo. El halo es ese aro brillante y de colores, que no es otra cosa que un arco iris, que en estas fotos están cortados, ¿no? El halo se ve media circunferencia, pero si uno lo ve en el cielo limpio, se ve la circunferencia completa. De hecho, en realidad es muy difícil verlo, ¿no? Hay que poner algo que tape el sol porque daña la vista, el intentar ver el halo de un cirrostratus en el cielo sin cubrirnos, ¿no? Hay que poner un papel, una hoja o algo que tape el sol y entonces uno puede apreciar el halo. También son partículas de hielo que pueden extenderse en gran parte del cielo, o una parte del cielo, ¿no? Pero siempre formando un manto, mientras que los cirrus se ven como agrupaciones de pinceladas. Los cirrostratus se ven más o menos densos, pero tienen este aspecto. Y la característica es esa, que cuando el sol está detrás forman ese halo. Y después están los cirrocúmulus, que tienen ese aspecto, como de cielo empedrado, pequeñas formaciones muy chiquititas, se las ve. En realidad lo que pasa es que están muy altos, pero son más pequeñas. También siempre formaciones de hielo, y dan esa sensación de cielo empedrado, que pueden cubrir parcial o totalmente el cielo, perdón. A veces coexisten algunas de ellas, otras veces, especialmente los cirros y los cirrocúmulos, es más fácil que coexistan. Estas son más raras de formar, que cuando hay aire más inestable en niveles altos, pero bueno, es una característica. Por supuesto, todos los géneros que voy a mencionar, además tienen especies, o sea, dentro de cada género, dentro de los cirrus, cirrocúmulos, cirrostratus y todas las que voy a mencionar adelante, hay subespecies llamados, o subgéneros llamados especies, de acuerdo a su origen. Al final del apunte va a haber un link para un atlas de nubes actualizado, que es de la Organización Meteorológica Mundial, de la OMM, que a aquellos que les interese, está muy lindo, tiene imágenes, hay videos y cosas, así que si alguien quiere explorar un poco más, después mirará esa referencia. Esas son las nubes altas, ¿no? Que están por encima de los 6.000 metros. Después vienen las nubes medias, que eran los altocúmulus, cuyo símbolo es AC, los altoestratus, y los nimbostratus, ¿no? Los altocúmulus son también mantos de pequeños amontonamientos de nubes, que suelen ser blancas o grises. Vamos directamente a las imágenes. Disculpen que lo pase, después esto ustedes lo miran. Estas son imágenes, algunas imágenes de altocúmulus.
que se ven en el cielo, ya se ven más cerca, pero no tanto, no tan cerca del suelo. Y se los ve más agrupados, a veces en forma más caótica, como en las dos primeras imágenes, incluso más deshilachadas, y otras veces más organizadas, como se ve en la imagen inferior. Si observan con cuidado, van a ver que hay están como alineadas, digamos, desde la izquierda hacia la derecha de la imagen, o viceversa, pero hay un alineamiento, ¿no? Eso es común que ocurra con estas nubes, y con otras también. Eso se debe a ondulación del aire en el cielo, ¿no? El aire se mueve en forma de ondas, y en la parte donde la onda es más alta, ahí se forman las nubes, y cuando la onda baja, ahí se ve la zona sin nubes. También tienen algunos géneros, por ejemplo acá, en esta zona, no sé si se nota, que las nubes son más, los elementos, cada uno de los elementos son más altos que anchos, tienen mayor altura que diámetro, digamos. Entonces, por ejemplo, esta sería de la especie Castellanus. Castellanus hace referencia a las torres de un castillo, por decir un ejemplo nada más, ¿no? Estos son los altocúmulos. Por supuesto, son nubes que normalmente no precipitan, pero a veces cuando se cubre el cielo de altocúmulos pueden dar origen a otro tipo de nubes, que son los nimbus stratus, y eso sí precipitan. Bueno, acá tenemos algunas imágenes más de altocúmulos. Debemos haberlos visto. Se ven más cerca y más grandes que los cirrocúmulos. Son fáciles de identificar por el tamaño y la cercanía relativa. Después están los altoestratus. Otra vez, la terminación stratus se refiere a un manto en niveles medios, que puede incluso confundir un poco con los cirrostratus, salvo por un pequeño detalle. A veces son mucho más espesos, por supuesto, son mucho más densos, no se ve el azul del cielo como en los cirrostratus, no se percibe la presencia del color azul del cielo. Se puede percibir en algunos casos el sol, la imagen del sol, muy atenuada, cosa que no ocurre con los cirrostratus, que el sol realmente ciega la vista. Aquí se ve, y puede ser visible así a ojo pelado, a ojo sin cubrirse. Y la otra característica, esto en el caso de que se vea el sol, en la especie llamada translúcidus, precisamente porque se ve el sol a través de ellos, pero no se ve el halo, nunca generan halo. Esa es la gran diferencia y la forma de identificarlos. Dos cosas, se ve más espesa, más cercana al suelo, y no forman halo. En aquellos casos que sean translúcidos, es decir, cuando se puede ver el sol. Porque hay casos donde ni siquiera el sol se puede ver, son lo suficientemente espesas como para tapar el sol, como en estos casos, y se los llama opacus, esa sería la especie, ¿no? Así que esos son los tipos principales. Después hay otras subespecies. Y finalmente, caramba, me está faltando imágenes, creo que están mal ordenadas, después tendré que verlas, de los nimbus stratus, que eran nubes medias. A ver, acá. Los nimbus stratus, esta está mal ordenada, pido disculpas, tengo que correrla, que son nubes, a ver, vamos a la imagen principal, disculpen que vaya para acá, para atrás, al dibujito primario, vuelvo para atrás. Esta, que se había mostrado aquí, habíamos hablado de los altocúmulos, como nubes medias, altoestratus, entre los 2000 y 6000 metros en latitudes medias. Los nimbostratus, que ya son mucho más densos. ¿Se me escucha bien? Perdón, porque me está saliendo un cartel que dice que mi conexión es inestable. ¿Rocío? Se escucha bien. Bien. O sea, recién se cortó un poquito, pero se escucha. Me apareció un cartelito. Bueno, sigo entonces. Los nimbostratus, entonces, si bien son clasificadas como nubes medias, de hecho, cuando se hacen las observaciones en las estaciones meteorológicas, el observador las codifica como nube media, es muy común que extiendan su base a las nubes bajas y se incluso penetren en la región de las nubes altas en sus topes. Y son precipitantes, ¿no? Estas nubes son las que producen esa precipitación que puede durar muchas horas, realmente muchas horas, intermitente, no constante,
No, no generan chaparrones o en todo caso son, epa, acá están, son chaparrones no tan fuertes. Generan lo que se denomina la precipitación, son las características generadoras de precipitación llamada estratiforme, es decir, que viene de nubes en forma de estratos. El nimbostratus es la fundamental. ¿eh? Generan grandes cantidades de precipitación a lo largo de horas. Pueden haber periodos de calma, pero pueden durar varias horas, a veces muchas horas. Acá hay otras imágenes. Es difícil ver la forma, porque hay que estar muy alejados para verlas, pues precisamente cubren grandes porciones de territorio, están asociadas a los pasajes frontales, así que pueden tener varias decenas de kilómetros de ancho en franjas y cientos de kilómetros de longitud. Y bueno, esa es la precipitación que generan. Fíjense en la foto de arriba, hay una zona donde hay precipitación que llega al suelo, que es esta, y otra donde no, con mejoramientos temporarios. Y a veces, como acá, precipitación que sale de la nube, de la base de la nube, pero no llega al suelo, se evapora antes de llegar al suelo. Esto se llama virga con B corta. Y después están las nubes bajas. Las nubes bajas, las características cúmulus, vamos a las imágenes, que son las nubes en forma de repollitos, de pequeñas montanitas. Hay diversas especies, los llamados cúmulos humilis, o también llamados cúmulos de buen tiempo, cuando pasa un frente frío y el aire se estabiliza y se arregla el tiempo después de llover. Suele verse este tipo de cúmulos, a veces más juntitos, a veces más separados, algunos con un poquito más de desarrollo. Estos serían humilis, estos serían mediocris, y algunos ya empiezan a crecer más amenazadoramente, y terminan convirtiéndose en cumulonimbus. En este caso serían cúmulos congestus, y que incluso alguna precipitación pueden generar. Estos no, estos definitivamente no precipitan. Son nubes bajas, por debajo de 2000 metros. Vistos desde arriba se los puede ver de esta manera, o desde arriba, digamos, tomado desde un avión, ¿no? Como un campo de algodones, sembrado de algodones. Desde abajo las imágenes típicas. Los cielos suelen ser muy claros, porque la lluvia, voy a decir algo que quizá les llame la atención, pero es la verdad, lava el cielo, limpia el cielo, y por eso después del pasaje de un frente frío y la posterior invasión del aire más fresco y más estable, se ven estas nubes y el cielo más azul que antes de que pasara el frente. Y después están los cumulonimbus, que son las de... A ver, me está faltando algo, perdonen, ¿eh? ¿Me salté algo? A ver. Ah, estos, claro, me estaba salteando, no sé por qué razón no salieron antes. Están también como las nubes bajas, los stratus. Los stratus son mantos de nubes muy débiles, muy tenues, que se separan del cielo. Son similares a las nieblas, pero separadas del suelo. Pero no mucho, pueden estar a veces hasta 50, tan solo 50 metros, 100 metros, 200 metros del suelo, y llegar hasta alturas de 800 metros. Es muy común verlos en zonas montañosas, pero también en zonas de llanura suelen darse, y en zonas cercanas a las costas, y en invierno más que nada, en la temporada fría al menos. Y después están los stratocúmulus. Los stratocúmulus tienen varios aspectos, varias especies. A veces se los ve como mantos, como cúmulos muy juntos y cubriendo grandes extensiones de territorio, por eso stratocúmulus, los cúmulos amontonados en formas de mantos, de capas. A veces se puede percibir el sol entre los elementos y otras veces no tanto, son más cerrados, y a menudo se los ve en esta forma de franjas. Esto es muy común en invierno. Y estas a veces pueden llegar incluso a precipitar un poco en los días muy fríos, muy poco, una llovizna que puede durar minutos, no más. Típica lluvia que hace correr a las mujeres a sacar la ropa que está tendida, y cuando terminan de sacarla dejó de llover. Estos serían undulatus, sería porque surgen de la formación de ondas, justamente. Hay una zona más densa, una zona menos densa, pero
Son distintas especies de Stratocumulus. No sé por qué me los había salteado. Y finalmente, ahora sí, vamos con los malos del barrio, que son los que generan la lluvia más intensa y las tormentas, los cumulonimbus. Estas nubes, decía, si bien sus bases están en niveles bajos, tienen gran desarrollo vertical y llegan hasta la tropopausa, y de hecho parte de la nube perfora la tropopausa y pasa a la estratosfera, una pequeña parte, cuando el movimiento ascendente en la nube es muy fuerte, es muy intenso. Acá hay movimientos ascendentes muy fuertes y después descendentes fuertes, que son las que generan la precipitación. Y bueno, estas son las que producen los chaparrones, las lluvias intensas, cortas, a veces de unos pocos minutos, pero muy intensas, los aguaceros, y eventualmente pueden producir granizo. Ninguna de las otras genera aguaceros intensos, ni siquiera los nimbustratos, pero sí, tampoco granizo, y generan actividad eléctrica. Son las únicas que generan actividad eléctrica. Así que si estamos en una tormenta, en un día de lluvia y sentimos truenos, es sin duda la presencia de un cumulonimbus en las cercanías, ¿no? O más o menos cerca. Hay formas incluso de calcular rápidamente qué tan cerca pueden estar. Por supuesto, en el interior de estas nubes hay corrientes, decía, ascendentes y descendentes muy fuertes, muy veloces, y son un auténtico peligro para la navegación aérea. O sea, directamente los aviones deben evitar las zonas donde se forman estos monstruos, ¿no? Las otras pueden generar un poco de turbulencia, pueden ser más o menos movido el moverse a través de ellas, pero en estas definitivamente es imposible, es garantía de un accidente. Acá hay otras imágenes, distintas imágenes que uno puede encontrar en la web de cumulonimbus. Y la característica en una de ellas es, o en muchas de ellas, no son todas así, que cuando llegan a la tropopausa se expanden, porque la tropopausa es, o sea, el límite superior de la troposfera, es como una especie de línea divisoria, entonces se empiezan a estirar hacia los costados y forman lo que se llama el yunque, que recuerda al yunque de un herrero, ¿no? Así que no todos los cumulonimbus tienen esa característica. Por ejemplo, estos de acá no lo tienen, pero en estos es clara la presencia del yunque, ¿no? Bien. Bueno, y estos son los que producen la precipitación. Y si de precipitación hablamos, esta ocurre cuando hay ascenso de aire. Siempre la precipitación, y en meteorología una de las razones es encontrar las zonas donde el aire se eleva, especialmente el aire húmedo se eleva por las razones que sea, y se produce el enfriamiento, o sea, al elevarse el aire, desciende la presión, se enfría el aire, entonces se alcanza la temperatura de rocío, se produce la condensación, si hay suficiente humedad, y se forman primero las gotas de nube, se forman las nubes, y si las condiciones lo permiten, esas gotas crecen y terminan formándose gotas de lluvia que, debido a su tamaño, al tamaño que adquieren, de eso hablamos la vez pasada, el tamaño de las gotas, pueden empezar a caer por su propio peso, ¿no? Con velocidades que van entre los 4 a 8 metros por segundo, que son, si lo pasamos a kilómetros por hora, son un poco más de 14 a 28, 29 kilómetros por hora. Así que una gota típica tiene pueden variar entre 0,7 y 5 milímetros, pero el diámetro promedio son alrededor de 2 milímetros. Por supuesto, cuanto más alta es la nube, más grandes pueden ser las gotas. Sí hay una diferencia entre nubes llamadas cálidas y nubes frías. Las nubes cálidas son aquellas cuyos topes no van más allá o no bajan de 20 grados bajo cero. 20 grados bajo cero o más son denominadas nubes cálidas. Si son más altas las nubes, tienen más desarrollo vertical, por ejemplo los cumulonimbus que llegan hasta la tropopausa pueden tener mucho menos de 20 grados bajo cero, pueden tener 40 grados bajo cero, 50 grados en los topes, o más incluso a veces. Entonces, esas serían las denominadas nubes frías. En una nube cálida, básicamente la precipitación se debe, en principio, a corrientes ascendentes que puede haber dentro de la nube, que hacen que la gotita vaya recolectando vapor
y se vaya engordando, engrosando por el vapor que se mueve desde el aire hacia la gotita, se condensa alrededor de ella, va creciendo y llega un momento que el peso de la gota vence el movimiento ascendente, o sea, el ascendente no puede sostener a la gota, en realidad no es una gota, sino son cantidades monstruosas, trillones de gotas, y terminan cayendo, y también a medida que caen siguen recolectando vapor y creciendo, y ahí se convierten pasan de ser gotas de nube a ser gotas de lluvia cuando inician su descenso. Y ahí es donde se produce la precipitación. A menudo se congelan, bueno, hay distintos procesos, en realidad ya lo hablaremos, se forman cristales de hielo que forman copos que se funden al abandonar la base de la nube y llegan en forma líquida al suelo, ¿no? A la superficie. En las nubes frías la cosa es distinta. Superando los niveles medios, ya las nubes tienen distintos componentes, o mejor dicho, el agua está en distintas fases, depende de la zona de la nube. Por debajo de 0 grados centígrados, solo tendremos vapor y agua líquida. Recuerden que el vapor no se ve, así que si lo que vemos, la parte visible de la nube está formada por gotitas de nube que son ni más ni menos que agua líquida. Ya por encima de la isoterma de 0 grados centígrados, y hasta en la zona en promedio de 20 grados centígrados, tenemos una mezcla, aunque les parezca mentira, una mezcla de hielo, partículas de hielo, en forma de cristalitos pequeños, y agua líquida, a menos de 0 grados, menos 15 grados, hasta menos 20 grados, que se llama agua sobreenfriada. Pero agua al fin, líquida al fin. Parece mentira, pero en la atmósfera, eso en el laboratorio es imposible, en la atmósfera ocurre. Y ya, por encima de la isoterma de 40 grados, menos 40 grados, o sea, 40 grados bajo cero, tenemos solo hielo. Ahí sí que no hay posibilidad de la presencia de agua líquida. ¿Y qué ocurre con el agua líquida en las regiones donde coexisten las gotas de agua sobreenfriada y los cristales de hielo? Bueno, lo que ocurre es, eso es una zona, es un equilibrio inestable, donde las moléculas de agua que están en la periferia de una gota de agua sobreenfriada migran rápidamente hacia los cristales de hielo que tienen cerca. Hay pocos cristales de hielo en general en esos niveles, entonces por eso coexiste el agua sobreenfriada. Pero cuando un cristalito de hielo se acerca a una gota de agua, rápidamente las moléculas de agua migran del agua líquida sobreenfriada hacia el cristal de hielo, y este empieza a crecer a expensas de la gota, es decir, la gota va decreciendo en tamaño y va creciendo el cristal, ¿no? Este es un proceso característico en los niveles medios de estas nubes de gran desarrollo vertical. Por otra parte, si de pronto una de estas gotas directamente toma contacto con un cristal, se desparrama y se congela en el acto, porque el cristal actúa como un núcleo de congelamiento. Como núcleo de congelamiento. Entonces, inmediatamente toca la parte de la superficie sólida del cristal y se congela. Y por supuesto crece el cristal y se empieza a formar una piedrita. Ese proceso se llama acreción. Y esos cristales que los primitivos cristales muy pequeños que se van formando, se los denomina graupel, que es el germen nativo, el germen que da origen a dos cosas. O bien a la nieve, que puede crecer, si esto ocurre en Nimbus stratus, en las partes altas de los Nimbus stratus, terminará generando copos de nieve, o nieve granulada, también se lo llama a estos gérmenes de nieve. O si son cumulonimbus, pueden llegar a formar piedras, que es lo que naturalmente llamamos, o normalmente que llamamos granizos. Así que esta es una forma de crecimiento de los cristales. Otra cosa que ocurre es que a veces los cristales chocan entre sí y se pegan inmediatamente. Quizá hayan sentido cuando toman una bebida en verano, quieren que esté fresca la bebida,
y que sea una Coca-Cola, una gaseosa, lo que fuera, y le agregan hielo, cubitos de hielo, sienten inmediatamente un ruido como de una quebradura, un chasquido que se quiebra. De hecho, el cubito de hielo se quiebra por dilatación, pero inmediatamente se suelda, no se rompe, queda soldado. Bueno, eso pasa con los cristales en las nubes. Cuando dos cristales, o a veces ocurre que dos cristales se toman contacto sin chocar a demasiada velocidad, no se rompen y en lugar de romperse se pegan y se forma un cristal más grande y eso se llama agregación. A veces los cristales se agregan así y van creciendo, van creciendo, van creciendo y se forma un copo de nieve. Esa es la forma en que crecen los copos de nieve. Normalmente eso, cuando abandona la nube, ese copo de nieve se va fundiendo y cae como una gota de lluvia. Pero otras veces los cristales se rompen, más o menos así muestra, se chocan a más velocidad con otros cristales y en lugar de agregarse se rompen y se convierten en pequeños gérmenes que a su vez actúan como núcleos de congelación para otros nuevos cristales y generan más, aumenta la cantidad de cristales y entonces se provocan más copos de nieve que pueden, después al abandonar la nube, se funden. Y forman este tipo de imágenes en forma hexagonal, ¿no? Esto en las temperaturas a las que se dan entre -15, -20 grados, el agua cristaliza en estos patrones hexagonales bastante curiosos, que parecen incluso diseñados por la mano de un artista, pero definitivamente acá no hay mano humana, ¿no? Este video es una especie de... es una animación, bueno, en realidad es una filmación hecha en laboratorio, de cómo crece un cristal de hielo, que es el germen de los cristales de nieve, de los copos de nieve, por agregación, ¿sí? Fíjense cómo acá están creciendo por difusión de vapor sobre el cristal. Se ha hecho, ya digo, en un laboratorio, una cámara especial, por esto es muy chiquito, pero fíjense los patrones que van tomando, que parecen dibujados a propósito. Quienes estudian o han estudiado estas cosas aseguran que no hay nunca dos diseños iguales, pero siempre tienen estas características hexagonales. Pueden ser cosas realmente hermosas en ocasiones, pero es obra absoluta de la naturaleza. No hay dos patrones que resulten iguales. Esto no es una animación de computadora, sino es real. ¿Mm? Bueno, quería mostrárselos. Es llamativo y no puedo evitar quedarme mirando lo compleja que puede ser la naturaleza a veces, ¿no? Bien, esto sí ya es una animación hecha por una persona que muestra cómo, es un modelo conceptual de qué pasa con la precipitación en un cúmulo nimbus, que puede ser tropical, acá dice tropical, pero puede ser tranquilamente en latitudes medias, en donde vivimos nosotros. Fíjense que las corrientes ascendentes pueden hacer subir a las gotitas, estas se van incrementando, van creciendo, van juntando vapor, y después se empiezan a formar cristales, cristales hexagonales en la parte media, no sé si se alcanza a percibir la forma hexagonal de los cristales, en la parte media, pero en las partes más frías no son cristales hexagonales, sino tienen forma de bastoncitos hexagonales, o sea, son más largos, pero si uno mira la sección transversal, son hexagonales, siempre son hexagonales, ¿no? Pero son como agujitas. Y bueno, lo que ocurre es que se van creciendo por acreción, y después terminan cayendo por el tamaño que tienen y llegan a la isoterma de 0 grado, que puede estar alrededor, en promedio, más o menos a 4,5 kilómetros, eso es muy variable, y bajando de esa isoterma, esos cristales se funden y llegan al suelo como gotas de lluvia muy intensas. El punto es que a veces
son tan grandes los cristales, esas corrientes ascendentes hacen que el hielo suba y baje, suba y baje, suba y baje, va creciendo en cada viaje de ascenso, va creciendo en tamaño, y puede llegar a ser tan grande que no alcanza a derretir cuando abandona la base de la nube, por más que avanza y encuentra aire no saturado, al principio sobre todo, pero no alcanza a derretirse, o se derrite gran parte, pero no por completo, y cae al suelo como piedra, ¿no? Como lo que llamamos granizo. Eso es interesante porque cuando además hay una incorporación, a medida que cae la descendente, hay incorporación de aire exterior a la nube, ese aire que es más, no está saturado, evapora parte del material sólido o líquido, lo evapora. Al evaporarse, como la evaporación es un proceso de enfriamiento, ¿no? Este aire que ingresa entrega calor a las partículas para que se evaporen o para que se funda el hielo, y se enfría. Entonces al entregar calor se enfría, se vuelve más pesado, y eso hace que la descendente se acelere más, se haga más rápido. Por eso las tormentas vienen casi siempre asociadas a una ráfaga descendente fría, primero, antes de que que se desate la lluvia, que se siente el cambio, incluso en verano, ¿no? Es aire que baja de la nube, no que viene del entorno. Acá hay una especie de simulación también de lo que ocurre con los cristales que se agregan, como forman el copo de nieve, y terminan fundiéndose y cayendo como gotas. Lo que vería un radar, ¿no? Una imagen de radar. Obviamente el radar no ve los cristalitos, muestra unas imágenes de colores rojos en las zonas donde hay, o verdes, donde hay precipitaciones. Y acá al lado está mostrándose en los distintos niveles cómo se agregan los cristales. Cuando pasan la isoterma de 0, la banda se hace más brillante porque hay más reflectividad, se refleja más energía del radar, se ve mejor, el hielo no refleja tanto. Entonces cuando se funden los copos de nieve o los cristalitos, se ve mejor en el radar, y después termina abandonando la nube y cayendo al suelo. Esto es un modelo conceptual también. Así que básicamente tenemos dos tipos de nubes. Los diagramas no están en escala. Acá a la izquierda trata de mostrarse una nube estratiforme, tipo Nimbus Stratus, que es en los niveles medios, y aquí una nube de gran desarrollo vertical como un cumulonimbus. Entiendan que si tuvieran que mantener una relación de aspecto, esto tendría que ser por lo menos el doble de esto de alto, ¿no? O sea, llegar o pasar el límite de la diapositiva, pero bueno, eso es un modelo didáctico, simplemente. Entonces, ¿qué ocurre en las nubes estratiformes? Lo que hay es cristales grandes que se agregan, forman copos de nieves, y pueden pasar dos cosas. Si este Nimbus Stratus se da en latitudes medias no templadas, se funde y cae como agua de lluvia. Y si está en zonas más frías, zonas de montaña, donde la capa inferior de la nube todavía está por debajo o cercano al 0 grado, esos copos de nieve no se funden y caen como nieve al piso, como está pasando estos días. Hoy estaba nevando en Córdoba, por ejemplo. El día de la primavera, en algunos sectores de Córdoba, en la zona de, si no me equivoco, de Yacanto, en la zona tras la sierra, ha estado nevando. Así que, pero sí, hay una cosa que es real. Siempre la lluvia que proviene de estas nubes estratiformes se origina como copos de nieve, incluso en verano, Pero, por supuesto, se va a fundir cuando abandona la nube. En cambio, acá tenemos acreción, formación de cristales, el graupel, la formación del graupel. Aparte de a veces ese hielo se funde y otras veces no. Si se funde cae como lluvia, pero con chaparrones mucho más intensos, en el caso de los cumulonimbus, y a veces cae como hielo, y a veces caen ambas cosas, hielo y lluvia. Y otras veces, que son los peores de los casos, cae solo hielo. Ahí es cuando el granizo es más dañino que nunca, porque si llueve primero, las superficies se ven cubiertas con una capa de agua que actúa como lubricante, y entonces cuando viene el granizo después, tiende a resbalar,
si no es demasiado grande, y no genera tanto daño, por ejemplo en superficie, en los techos de los autos o los toldos. Pero si cae seco, bueno, ese efecto lubricante no existe y ahí es donde se producen los daños más grandes. Bueno, no sé si podemos detenernos un minuto acá y dejar de compartir, y si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de continuar. A ver, pongo mi cámara. Si hay preguntas. Si no, continuamos. Bueno, Hay alguien que en el grupo preguntó, perdón, en el grupo, en el chat, capaz no se anima a prender el micrófono. somos pocos, estoy viendo que no hay tanta gente, así que si quieren activar los micrófonos, pueden hacerlas personalmente, así nos intercambiamos un poco más y conozco sus voces. No sé si alguien quiere hablar, y si no, bueno, lo hacen por el chat y me los lee Rocío. Hola Horacio, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sos? Claudio Rimoldi. Soy Claudio. Claudio Rimoldi, ¿qué tal? ¿Cómo tal? estás? Un gusto. Bueno, Bueno, mi actividad profesional y lo que realizo me tiene muy relacionado con la parte meteorológica. Una, porque soy ingeniero aeronáutico y trabajo en la parte náutica y espacial. Y por otro lado, vuelo también. Soy piloto y volé planeadores mucho tiempo y ahora vuelo aviones más chicos con motor. Y quería compartirles después un link sobre un récord que se logró en Argentina, por casualidad, en el año 61 aproximadamente, un planeador que ingresó en un Cumulus Nimbus, que batió el récord de altura, llegó hasta 12.000 metros de altura aproximadamente, hasta llegar a tropopausa. ¿y qué pasó ¿No? con el piloto? Milagrosamente el piloto se salvó. Y eso por la estabilidad particular que tiene ese tipo de máquinas, que son muy estables, ¿sí? que con estar en condiciones, estar entero el aparato, el planeador, naturalmente tiende a ser una máquina estable. Y bueno, pudo recuperar la conciencia después de estar inconsciente durante un periodo de tiempo importante, ¿no? Y gracias a que llevaba barógrafos y otros instrumentos, pudieron determinar condiciones particulares en todo el proceso de ascenso dentro del cúmulo. No lo debe haber agarrado a la zona de granizos, porque si no... Y ha agarrado también granizo y algo de piedra, porque no salió tan sano el planeador de la actividad, pero normalmente todos los aviones de transporte, gracias a los radares meteorológicos que poseen, ¿sí? Justamente evitan estas formaciones verticales tan enérgicas, y por eso uno cuando va volando siente que el avión cambia de rumbo. Bueno, ese cambio de rumbo automático es gracias a que el radar está detectando este tipo de formaciones, ¿no? Y no hay máquina que la pase por el centro. Claro, aclaremos, los aviones tienen grandes velocidades en dirección horizontal. Pero la Claro, componente de velocidad vertical es muy pequeña. O sea, la muy velocidad pequeño. con la que cambian de nivel hacia arriba o hacia abajo es pequeña. Y estas nubes pueden tener velocidades verticales, ya sea ascendentes o descendentes, de hasta 100 Claro. kilómetros por hora o incluso más. O sea, no hay avión que pueda compensar eso. Tuvo mucha suerte esa persona que decís vos. Sí, mucha Realmente suerte. milagroso. Es Milagroso. milagroso. Ahí justamente mencionan unos 40 metros por segundo de ascenso en algún momento, que es una locura. Y son 140 kilómetros por hora. Claro, 144 para hacer... fíjense que en un viraje normal, uno cuando está volando planeadores y usa las bases de los cúmulos para ascender por las corrientes que se generan, ¿sí? Asciende a 5 metros por segundo, Claro. que es... Y 5 metros son... y por 3,6 más o 18 menos. kilómetros por 4 hora, por más o menos. 5,20. Claro. La cuestión es que se generan corrientes ascendentes muy fuertes ya en la base, ni hablar dentro del... Sí, sí, sí. Y otro fenómeno que quizás lo escuchaste hablar, que en su momento no lo generan este tipo de nubes, pero son muy parecidas, es un fenómeno atmosférico que se genera, se originó en Denver, en un aeropuerto de Estados Unidos, que se llaman downburst y microburst. Eso es otra cosa. Son otras cosas o sea, vienen de los mismos descendentes. nubes. Son descendentes muy fuertes, que Muy cuando fuertes. justamente al evaporarse la primera fracción de precipitación, insisto con esto, la evaporación se hace a expensas de quitarle
calor al aire, entonces Exacto. el aire se vuelve más pesado, más denso, y la descendente se acelera más para abajo, y se desparrama hacia todos lados. Exacto. Eso Los generó downbursts accidentes cuando tienen graves más de 4 kilómetros de diámetro, y microbursts cuando son más chicos, y son más chicos. terribles para las operaciones en los aeropuertos, y son muy difíciles de Muy difícil de predecir, detectar. salvo que Ahora, se detecte la convección profunda, que es una de las cosas que los pronosticadores más vigilan en las zonas de aeropuertos. Bueno, exacto, exacto. Así que bueno, nada, si quieren después les paso el link de la... ponelo en el chat. Ponelo en lo el pongo chat. en el chat. Gracias Bueno, por compartirlo. no, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más quiere animarse a preguntar algo, comentar algo? Aprovechando este rato. Si no, continuamos. ¿O alguna pregunta escrita, Rocío? No sé si alguien preguntó. Pregunta, a ver. Sí, Mariano preguntó si esos cristales que tenían forma de agujas, que fueron las que mostraste en un momento, ¿cómo se llaman? Si se llaman dendritas. Dendritas, las formas de los hexágonos. Sí, sí. Tienen Y no nombre. hay otra pregunta, así que... Bueno, seguimos entonces. Entonces sigo compartiendo mi pantalla y vamos a la precipitación propiamente dicha. A ver. Y esperen que esto lo saco, lo minimizo por lo menos. Y acá tenía que hacer... ¿Cómo era? Ahí está. Bien. La precipitación. ¿Cómo se mide la precipitación? Esperen. Voy a sacar también... Disculpen, ¿eh? Voy a sacar mi pantalla. A ver, dejo de compartir. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Bueno. No encuentro la barra para dejar de compartir. A ver, acá está. Un ¿No la segundito. tenés arriba? Sí, ahí está. Está oscureciendo, quiero sacarla para no exceder la capacidad de mi conexión de internet. Bien, volvamos a empezar. Saco los controles. Ahí. Medición de la precipitación. ¿Cómo se mide? Bueno, se mide con unos aparatos llamados pluviómetros. Los hay de muchos tipos. La tecnología, gracias a Dios, ha mejorado mucho esto, pero todavía se usan los pluviómetros, que en el ambiente se los llama los tachos, o, mejor dicho, el pluviómetro clase B, que usa el Servicio Meteorológico Nacional, que no es otra cosa que un recipiente con una boca, que tiene un aro de bronce, acá está pintado, pero es de bronce, filoso, con filo, para que, en teoría, si una gota tiene que caer justo en ese límite entre lo que es el tacho o la boca del pluviómetro y el exterior, se divida. Una parte adentro, otra parte afuera. Acá adentro de este recipiente de acá abajo, son dos cuerpos, esta parte de arriba se saca, hay un embudo adentro, y cae en una jarra, y después se junta la precipitación, y se mide con una probeta especial que ya está graduada en milímetros de precipitación. La precipitación se mide, según las normas de la OMM, de 12Z, es decir, de 12 de Greenwich a 12 de Greenwich. Por ejemplo, aquí las 12 de Greenwich equivalen a las 9 horas local. Hoy, en todas las estaciones de la Argentina, los observadores a las 9 de la mañana fueron a ver cuánto llovió, a las 9 de hoy es 21, y lo registrado lo anotaron en el día 20, no en el 21. Lo que corresponda al 21 de septiembre va de las 9 de la mañana, o sea, de las 12 de Greenwich de hoy, hasta las 9 de la mañana del día de mañana, el 22. O sea, va de 12Z a 12Z. Es una norma establecida hace mucho tiempo. No es el día, no hora oficial, sino el llamado día pluviométrico, de 12Z de un día hasta 12Z del día siguiente. No sé si fui claro. Y bueno, así es como se mide en milímetros de precipitación. Y que seguramente han escuchado muchas veces la palabra o la frase milímetro de precipitación, o llovieron tantos milímetros. ¿Y qué es un milímetro? ¿Cómo se define un milímetro de precipitación? Bueno, básicamente, sí, si uno tiene
una medición, un recipiente plano, pues lo mediría con una regla, ¿no? 1 milímetro. Pero la definición meteorológica es que 1 milímetro de precipitación es equivalente a una lámina de agua. Imagínense una lámina de agua de 1 metro cuadrado de superficie. Si lo pensamos en forma cuadrada, una lámina de 1 metro por 1 metro, o sea, sería 1 metro cuadrado de superficie, y 1 milímetro de altura o de espesor. Si uno hace las cuentas, eso equivale a 1 decímetro cúbico. Es el volumen de agua juntada ahí en esa definición, es 1 decímetro cúbico, o sea, 1 litro. Por lo tanto, hablando en criollo, y en términos más sencillos, 1 milímetro de precipitación equivale a 1 decímetro cúbico, o bien 1 litro por cada metro cuadrado de terreno, o de superficie. Por ejemplo, si le dicen que han llovido 10 milímetros en un lugar, significa que por cada metro cuadrado de superficie han caído 10 decímetros cúbicos de agua, o 10 litros, ¿no? Saquen la cuenta en la superficie de una ciudad, ¿no? Que puede ser varios cientos de kilómetros cuadrados. Y en cada metro cuadrado cayeron 10 milímetros, 10 litros o 10 decímetros cúbicos, lo que equivale a un terreno grande o a un campo o a una ciudad, ¿no? Son un montón de metros cúbicos de agua. Solo para dar un ejemplo. Muchas veces me remito a la terrible lluvia del 2 de abril de 2013 en La Plata, donde la estación meteorológica nuestra de la facultad registró más de 392, no me acuerdo si eran 0,4 o 0,2, la verdad que la diferencia no es importante, pero más de 392 milímetros de precipitación. Eso implica que por cada metro cuadrado, eso sí, fue tomado en el día, en hora oficial ese dato, de 0 a 0, hora local. Pero son más de 392 litros por cada metro cuadrado de superficie. Por cada trozo de terreno de 1 metro por 1 metro, 392 litros a lo largo del día. Es como, ¿vieron esos tambores de 200 litros que se usan para guardar aceites o combustibles? Bueno, como casi 2 tambores de esos por cada metro cuadrado. Ustedes dirán, ¿a lo largo del día? Sí, es cierto, a lo largo del día, pero la mayor parte, de más de 300 milímetros, cayeron en 4 horas. Ahí se entiende un poco lo que pasó esa vez en La Plata, ¿no? Que fue una inundación espantosa. De hecho, esa vez llovió mucho en todos lados, en toda la provincia de Buenos Aires. Pasa que en las áreas rurales se vio más disimulado, ¿no? Cayó en el campo, el agua absorbió la lluvia o escurrió por los canales, pero en La Plata la cosa fue muy complicada. Bien. A ver, ¿por qué no avanza esto? Bueno. Fíjate, haciendo clic. Sí. Bueno, hay distintos tipos de precipitación, no voy a tenerme demasiado porque esto en general lo conocen. La lluvia, que es la forma más común, las gotas no suelen ser mayores a 0,5, 0,7, 2 milímetros, y la velocidad de caída es de 3 metros por segundo. Las lloviznas, que no pasan de 1 milímetro de precipitación por hora, es una lluvia muy débil, muy suave. La garúa es otra forma de lluvia, que no es otra cosa que una niebla que empieza, más que a estar flotando, empieza a caer levemente, ¿no? Eso es lo que llamamos garúa. Después están los chaparrones, o chubascos. En muchas partes de Latinoamérica se los llama chubascos. Aquí en el Río de la Plata y Argentina se los llama chaparrones. Son lluvias breves, muy breves, de unos pocos minutos, pero de mucha intensidad. En pocos minutos pueden caer muchos milímetros de precipitación, varias decenas en algunos casos, y son los que generan los anegamientos. Y los aguaceros, que son ya lo mismo que chaparrones, pero de mucha mayor magnitud, que pueden llegar entre 50 a 200 milímetros en casos muy extremos en términos de una hora. Una cosa terrible, que generan toda clase de anegamientos, ¿no? Especialmente en las ciudades. No hay ciudades que tengan diseñados sus sistemas de desagües, por más limpios que estén, para superar ese tipo de cosas.
Bueno, esto es una imagen de un cumulonimbus precipitando en forma de chaparrón. Fíjense, esta está visto en una ciudad, pero si han andado por el campo en días inestables, se ve a la distancia claramente las zonas de lluvia, ¿no? Más oscuras y grises, donde las zonas donde no hay lluvia, o en todo caso debe haber una llovizna. Porque la lluvia no se distribuye en forma uniforme. Siempre hay una zona donde llueve más y una zona donde llueve menos. Por ejemplo, la que mencioné recién, de la gran tormenta de La Plata, en pocos kilómetros de distancia, la estación meteorológica La Plata Aero, que pertenece al Servicio Meteorológico Nacional, si no me equivoco, midió 181 milímetros, lo cual es una barbaridad igual, pero menos de la mitad de lo que se midió en el observatorio. ¿Y eso alguien cometió un error? No, no, para nada. Me consta de que no, y que simplemente es la naturaleza de la precipitación, ¿no? Por eso es el medirla, en realidad, decir que una estación es plenamente representativa de un área muy grande a veces es un tanto arriesgado. Hoy por hoy se está tendiendo a organizar las llamadas redes de mesoescala, donde hay sensores y pluviómetros más cerca, en lugar de tener un pluviómetro cada 100, 200, 150 kilómetros de una ciudad a otra, como es la red sinóptica de los servicios meteorológicos normales, se están formando redes donde a lo mejor los sensores están a 2, 3, 4, 5 kilómetros uno de otro. Bueno, otra forma de precipitación es la nieve, que es la formación y el aglutinamiento de estos cristales. Acá otra vez algunas imágenes, una de tantas que uno puede buscar y encontrar, ¿no? De miles, de millones. Bueno, distintos tipos de nieve, la nieve común, que es la que conocemos, el aguanieve, que a veces, esta no es una zona de nieve, de nevadas, pero a veces, en inviernos muy fríos, tenemos aguanieve, que tiene que ser mucho frío, en realidad estar muy cerca de 0 grados, que es nieve que se funde parcialmente, se rodea de una capita de agua líquida, pero no se funde por completo, y llega al suelo, ¿sí? Y la nieve granulada, que son pequeños granitos opacos, que también podríamos llegar a ver, pero la nieve granulada, o también llamada graupel, que podríamos llegar a ver en inviernos muy, muy fríos. En particular, este invierno no fue un invierno frío en la región central de Argentina, en la zona centro-oeste. Si hablamos de La Plata, en particular, no lo fue para nada. Si bien hubo días fríos, hubo ingresos de aire fríos, pero estadísticamente no lo fue. Siempre lo que sí hay que tener presente es que la nieve se forma en todas sus variedades, en todos sus tipos, se forma de nubes de tipo estratiforme, tipo nimbus stratus, nunca de un cumulonimbus. Cumulonimbus lo que puede producir son granizos, pero no nieve. Bueno, después están los granizos en sus distintos tipos, que pueden tener distintos tamaños. Acá hay una imagen característica de granizos de gran tamaño, tienen tamaño, qué sé yo, 5 o 6 centímetros de diámetro aproximadamente. Cuanto más permanece, sube y baja la piedra dentro de la nube, más se agranda, más pesada se vuelve, y llega un momento que es tan pesada la masa de material sólido que las ascendentes, por más fuertes que sean en un cumulonimbus, no las pueden sostener más en el aire y terminan cayendo. Bueno, y acá va una pregunta que hago yo a todos. Finalmente, y hablando de gotas de lluvia, no de granizo, ¿cuál es la forma que piensan ustedes que tienen? Ahí hay 3 dibujitos. El 1, el 2 o el 3. ¿Qué animan ustedes? Gota de lluvia, agua líquida que está cayendo. ¿Cuál es la forma que creerían ustedes que tienen las gotas de lluvia? Pueden escribirlo por el chat si quieren. Decir que en el chat hay personas que están poniendo la opción 2. La opción 2, redondita, bien esférica. ¿Esa es la mayor parte? ¿La 1? La típica gota. Ahora están poniendo la 1, uno puso la 3, la 1, la 1. La 1 y la 2. Claro, es lo que uno ve cuando... La 1 y la 2 es la que más predomina. Ajá. ¿Saben qué? La 3 es la correcta. Los que dijeron 3, los felicito. ¿Y por qué razón la 3? Porque la caída de las gotas hace que haya un efecto de presión, de sobrepresión en la parte de abajo de la gota, ¿no? Piensen que esto no cae en el vacío. Si cayera en el vacío, si no hubiera aire, por ejemplo, si
esto es una cosa ilusoria, pero si cayera la gota de lluvia en la Luna donde no hay aire, caería así, como la número 2, redondita. Pero como hay fricción con el aire, se ejerce un efecto de presión, de aplastamiento en la parte de abajo, y algo parecido a lo que pasa con un paracaídas, si se quiere hacer la similitud. No es exactamente lo mismo, pero la cuestión es que se embolsa aire por debajo de la gota y se ve este aplastamiento y tienen esta forma de disco. Así es como caen las gotas de lluvia. Aunque parezca mentira, es así. Bueno, básicamente es eso. Y la lluvia está relacionada con el contenido de humedad del aire y con las condiciones. Por más que haya mucha humedad en el aire, a veces no llueve. ¿Por qué? Porque se tiene que dar determinadas condiciones. El aire tiene que estar inestable para que se mueva. ¿Por qué? Porque el aire inestable hace que se permitan los movimientos ascendentes y se puedan formar las nubes. Piensen, siempre es la misma secuencia. Imaginen, aire que asciende. Al ascender, baja la presión, se descomprime. Al enfriar, al descomprimir se enfría. Al enfriar se condensa el vapor de agua, se forman gotas, y si hay suficiente vapor, esas gotas crecerán, se formarán nubes, se formarán algunos de los tipos de nubes que yo mencioné, nimbus stratus o cumulonimbus, y se producirá la precipitación. En cambio, el aire estable hace que el aire no suba. ¿Y por qué el aire inestable permite los ascensos o los movimientos verticales y el aire estable no? Miren este dibujo que está acá. Imaginemos una situación donde, vamos a ver primero la parte izquierda, del centro y la parte izquierda, donde habla de inestabilidad. Esto sería el aire. Imaginen una burbuja de aire que se despega del suelo. El suelo está en... faltaría una línea aquí en este dibujo, ¿no? Pero tomemos para redondear, hagamos de cuenta que en superficie la temperatura es de 10 grados centígrados, ¿no? Entonces de pronto hay una zona donde, por algún motivo, que no importa analizar aquí, el aire empieza a elevarse. Si se eleva, se enfría, hay un gradiente vertical. Imaginen que hace unos cuantos metros y de pronto alguien me agregó, creo que fue Rocío, gracias, me agregó una superficie. Bueno, imaginemos que el aire empezó a subir, esta burbuja naranja, se descomprime, por ahí empezó con una burbuja pequeña, pero como se va disminuyendo la presión, aumenta el tamaño de la burbuja, ¿no? Y baja su temperatura, y supongamos que alcanza, en cierto nivel, alcanza la temperatura de 2 grados centígrados. Pero ¿qué pasa? Afuera, ¿qué temperatura tengo? Afuera de la burbuja, el aire está a 0 grados. También bajó la temperatura, pero bajó más afuera que adentro de la burbuja. El aire de afuera está más frío, al mismo nivel está más frío que la burbuja. Si el aire de la burbuja está más caliente que el aire del entorno, el aire de afuera le llamamos aire del entorno, al estar más caliente, su volumen es mayor que la misma masa de aire frío, por lo tanto su densidad es menor. Si tiene menor densidad, pasa lo mismo que el aceite y el agua, ¿no? El aceite es menos denso, va para arriba. Y se ve favorecido el movimiento vertical porque al ser, esto es principio de Arquímedes, ni más ni menos, hay un empuje de abajo hacia arriba que empuja a la burbuja y la hace seguir subiendo. En otro nivel sigue enfriándose, por supuesto siempre que sube se va enfriando cada vez más. Supongamos que alcanza 7 grados bajo cero, pero ¿qué pasa? En el entorno, ¿qué temperatura tengo? Menos 15. Son números puestos a ejemplo, ¿eh? Entonces sigue estando, por más que bajó la temperatura de la parcela, se agrandó, aumentó su volumen, siguió disminuyendo su densidad, pero además es mucho menos densa que el aire de afuera, que es más denso. Por lo tanto, sigue habiendo un empuje de abajo hacia arriba y esto se sigue moviendo hacia arriba. Así es como se forma una nube. Por supuesto, el ascenso no es infinito, hay otros mecanismos en niveles medios o en niveles altos que detienen el ascenso. Hasta le pones en algún lado, siempre va a haber un límite al ascenso. Si el límite está muy arriba, se formará una nube de tormenta, un cumulonimbus. Y si no, se formará nubosidad estratiforme o en distintos niveles. Esto no necesariamente puede arrancar en superficie, puede arrancar de un nivel elevado, de 2000 metros, y ahí es donde se forman las nubes medias, ¿no? De 2000 a 6000 metros. Pero eso es inestabilidad. Cuando la burbuja que asciende siempre se ve más caliente que el entorno, por lo tanto menos densa, y hay un empuje positivo de abajo hacia arriba.
Lo contrario es la estabilidad, lo que vemos del lado derecho. Si la burbuja al ascender se encuentra más fría que el entorno, se resulta que tiene más peso específico y los movimientos verticales no se van a ver favorecidos. ¿Sí? Esto implica que si sigue subiendo, se sigue viendo la burbuja más fría, y entonces los movimientos verticales se ven inhibidos, se ven desfavorecidos. Esto desde el punto de vista termodinámico, desde el punto de vista térmico. Hay otros mecanismos dinámicos que, a pesar de que al principio puede haber estabilidad térmica, pueden obligar al movimiento vertical, ayudar al movimiento vertical y desarrollar nubes igual, ¿no? No es el único mecanismo que participa en la generación de nubes, pero cuando nosotros hablamos de estabilidad o inestabilidad, inestabilidad significa que se favorecen los movimientos verticales y se pueden formar nubes, estabilidad que se inhiben los movimientos verticales y no es favorable para la generación de nubes, o si se forman nubes chatas, nubes de poco desarrollo vertical que no van a precipitar. Pero en el caso de que se pueda formar, que el aire sea lo suficientemente inestable y se pueda mover en la vertical, pueden ocurrir las tormentas. ¿Y qué es una tormenta? Bueno, cuando hablamos de tormenta, una tormenta no es ni más ni menos que el desarrollo de un cumulonimbus, uno, no varios, uno. Por supuesto, a veces se dan en un frente de tormenta, se pueden dar muchos cumulonimbus, o sea, pueden darse muchas tormentas, por eso hablamos de frente de tormentas en plural. Pero una tormenta es un solo cumulonimbus que tiene, que desde su momento de crecimiento, de desarrollo y crecimiento, hasta su etapa de madurez y de muerte, digamos, de disipación, tiene esas tres etapas, ¿no? Y en poco tiempo puede generar mucha precipitación. Entonces, las etapas de desarrollo de una tormenta, vamos a la imagen que es más fácil. Son tres, básicamente. De una tormenta ordinaria, porque las hay de otros tipos, más complejas. Yo mencionaré dos tipos, pero bueno, tres en realidad, hablaré, pero hoy no creo que lleguemos. Hablaré de tormentas ordinarias, de multicelulares y de superceldas. En el caso de una tormenta ordinaria, la primera etapa es la etapa del crecimiento, en la cual prevalecen las corrientes verticales ascendentes, ¿no? Entiendan que para que se forme la nube, tiene que ingresar aire cálido, son estas flechas rojas que hay. Por ejemplo, ¿cómo se genera esta ascendente? Típica tormenta de verano. Aire húmedo, cerca del suelo. Una zona del suelo, por alguna razón, recibe más radiación. No es que reciba más radiación, reacciona distinto, refleja más radiación del sol. El sol llega a la superficie, calienta la superficie, más que en los alrededores no tanto. Entonces, esta zona donde se refleja más radiación, el aire cercano al suelo se calienta más que en los alrededores. Al calentarse ese aire se vuelve inestable, se disminuye su peso específico, empieza a flotar y se alcanza la temperatura de rocío y se empieza a formar la nube. Aquí en la parte de la base de la nube es lo que estamos alcanzando la temperatura de rocío para esa relación de mezcla de vapor y aire. Entonces, se empieza a formar la nube y lo que hay es prevalencia únicamente de corrientes ascendentes que hacen que la nube se eleve. A medida que el vapor se va condensando, se da un mecanismo interesante de que cada molécula de agua, o sea, de vapor, que se transforma en agua líquida, entrega calor al aire, a la corriente ascendente. ¿Por qué entrega? Porque para haberse evaporado en su momento, esa molécula capturó calor de algún lado. O sea, para pasar de agua líquida a vapor, capturó calor del aire, de donde fuera que se encontraba, y se lo guarda dentro suyo la molécula, y a eso se lo llama calor latente. Calor en este caso latente de vaporización. ¿Latente por qué? Porque lo tiene latente, ahí lo tiene guardado. Cuando la molécula se enfría y pasa de vapor a molécula de vapor a molécula de agua, de molécula de vapor a molécula de agua, en este punto, entrega ese calor latente al aire que forma la ascendente. Entonces el aire se calienta. Ya venía caliente desde abajo, se calienta más y se
disminuye su peso específico más y se acelera la ascendente. Cuanto más húmedo esté el aire, más calor latente se le entrega al aire ascendente, por cada molécula de agua que se condensa, entrega una cuota de calor y este aire ascendente se calienta más y al calentarse se vuelve más liviano y más fuerte el ascendente y ahí es donde empieza a crecer. Si tenemos aire muy cargado de humedad, uno puede esperar que que la nube crezca mucho y pase a la etapa de madurez. ¿Cuál es la etapa de madurez? Entendamos que estas corrientes ascendentes, que acá figuran en flechas rojas, son el ingreso de combustible para la nube, para la tormenta. Es lo que ingresa el aire, el vapor de agua. ¿El combustible cuál es? Es el vapor de agua, porque ese vapor de agua trae calor que lo entrega al condensarse, calor latente que lo entrega al condensarse a la nube, y esta sigue creciendo. Pero llega un momento que el material condensado crece mucho, ya lo vimos antes, aumenta de tamaño, o adquiere un peso tan grande que la ascendente no la puede sostener más, y empieza a darse la descendente. Y la descendente trae aparejada la lluvia fuerte. Una zona de lluvia más fuerte, o sea, de lluvia más débil, y en una zona de lluvia más fuerte puede caer el granizo. ¿Cuál es el problema con la descendente? Que llega un momento, como se empieza a desparramar por el suelo, en todas direcciones, llega un momento que se mete por debajo del ascendente y la separa la ascendente de la tormenta, ¿no? Acá no se ve muy bien el dibujo, pero imagínense que estas flechas azules se extienden más por acá, y chau, deja de ingresar aire cálido y húmedo adentro de la nube. En realidad este dibujo no está bien. Tendría que tener esta forma, porque en la etapa de madurez ya tiene, si estamos hablando de un cumulonimbus, ya tiene forma de yunque, ¿no? Este dibujo debería estar acá. Es un error de diseño. Pero la cuestión es que cuando se hace muy intensa la descendente, la ascendente se ve separada de la nube, no ingresa más aire cálido y húmedo, y se le corta el combustible, y ahí ya empieza la etapa de disipación. La etapa de madurez todavía coexisten la ascendente y la descendente, y se produce la precipitación. Pero cuando esta descendente separa de la nube a la corriente ascendente, la corta definitivamente, solo quedan corrientes descendentes, este dibujo ya tendría que desaparecer, empieza a disgregarse y a disiparse la nube, esta parte media desaparece por completo, y quedan algunos cirrostratus o cirrus en la parte superior, cerca de la tropopausa, y algunos cúmulus desgarrados, que se los llama fractocúmulus, en la parte baja. Y en la parte media queda casi nada, digamos. Y ahí es el último tramo, ya la lluvia no es tan fuerte, es más débil, el momento de la lluvia fuerte pasó durante la etapa madura, y ahí se terminó la tormenta. Todo este proceso, como mucho, puede llevar 40 minutos, una típica tormenta de verano. O pueden estar formando parte de un sistema frontal, pero la lluvia fuerte de una tormenta se da en escasamente 10 minutos, 15 minutos, como mucho, y después afloja. Y en 40, 50 minutos una tormenta normal se ve disipada por completo, y ya no... Por eso si uno está en la calle, está andando por la calle y se genera una tormenta, no hay que correr y apurarse a salir. Si uno puede resguardarse es mejor, porque realmente no va a durar mucho tiempo. A menos que se trate de otro tipo de tormenta que duran más tiempo, ¿no? Que son los multicelulares u otras que hay. Y de esas iba a hablar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de seguir? Porque por ahí este tema no sé si fue bien claro. Rocío, no sé, decime vos. No, en el grupo nadie puso... No hay preguntas. Ok. Bueno, estas son las más sencillas, digamos. Perdón que, o sea, quedó esa línea, yo no la hice, pero no la pueden borrar, así que quedó Bueno, ahí. no importa, Espero no que no me importa. moleste. Quedará ahí, no daña mucho. Quedará ahí, en la grabación. Bueno, ya un poco más complejas
son las tormentas llamadas multicelulares. Multicelulares, ¿por qué? Porque ya no se trata de una sola célula, de una sola tormenta, sino que puede haber varias, en distintas etapas de desarrollo. Y se forman en regiones, acá dice el apunte de cortante vertical moderada a fuerte. ¿Qué es una cortante vertical? No es otra cosa que el viento que cambia de dirección y de velocidad con la altura. El viento siempre cambia de velocidad con la altura, pero a veces además de cambiar de velocidad se hace más fuerte con la altura, a medida que subimos el viento es más fuerte, también cambia de dirección. Si lo hace en forma moderada, se forman este tipo de tormentas multicelulares. Vamos al dibujo. Esta en realidad está hecha para el hemisferio norte, ¿no? Pero es perfectamente válida para nosotros. El esquema, el modelo es bastante válido para cualquier lugar. Entonces ya es un gran cumulonimbus, pero mucho más grande en extensión, llega hasta la tropopausa, ¿no? Acá está esta sería la línea de la tropopausa. Hay una ascendente muy fuerte, y la descendente, que es la que trae la precipitación, también es muy fuerte, mucho más fuerte que en una tormenta ordinaria. Genera vientos descendentes muy fuertes, y genera estos vientos generan una especie de frente llamado frente de ráfagas. Las ráfagas son tan fuertes que generan como una especie de pequeño frente meteorológico, como los frentes que vamos a ver la clase que viene, o la charla que viene. Pero muy intenso, muy intenso. Pero tiene una característica: duran más tiempo, no duran los 40 minutos, 50, 30, 35, a lo sumo una hora, como las tormentas, pero ya una hora es mucho, de las tormentas ordinarias. Estas pueden durar mucho más de una hora, hora y media, a veces más. Incluso no es que cada elemento dure esa cantidad de tiempo, sino que en el frente de ráfagas, que actúa como un frente, se generan nuevas celdas, nuevas células. Entonces, mientras una está en la etapa madura, están creciendo otras, y cuando empieza a disiparse una, ya están desarrolladas otras. Por eso ahí viene el nombre de multicelulares. Y tiene varias características. La principal, que la que le asegura la cantidad de precipitación, la duración, ¿no? Además, la cantidad de precipitación es enorme, mucho más, el granizo, los vientos son más fuertes. El hecho es que la ascendente no se ve cortada por la descendente, sino que se monta encima de ella. O sea, la ascendente se sube encima, se desliza encima de la descendente, y esto garantiza que el aire cálido y húmedo ingrese continuamente a la tormenta. Por lo tanto, le está inyectando combustible todo el tiempo. Y esto hace que dure más tiempo. Las tormentas ordinarias se terminaban cuando la descendente cortaba a la ascendente y no permitía más ingreso de aire cálido y húmedo. Bueno, acá dura mucho más tiempo. Puede durar 2 horas, hasta a veces 3. Eso por un lado. Sin contar el hecho de que se generan nuevas celdas. Y es tan fuerte el ascendente que penetra en parte de la estratosfera, o sea, pasa el límite de la tropopausa. Buena parte se extiende hacia los costados, ¿no? Porque la tropopausa actúa como una especie de tapa. Pero a veces es tan intensa, o siempre en estas tormentas es tan intensa la ascendente, que genera una zona de máximo ascenso que penetra la estratosfera y forma una especie de sombrerito, como se dibuja acá. Se llama overshooting. ¿Sí? Esto desde el suelo, por supuesto, no se ve desde el aire, desde arriba, desde satélites, pero es una característica. Y por lo tanto, y fíjense, esta tormenta se estaría moviendo, digamos, en el dibujo, desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Siguiendo el flujo medio. Fíjense cómo el viento cambia de dirección. En base cerca del suelo es en un sentido, hacia la izquierda, y después cambia totalmente de dirección. Esto se llama cortante del viento. Este cambio de dirección y de intensidad. La flecha, cuanto más larga, implica viento más fuerte, ¿no? Esto se llama cortante. La cuestión es que esto hace que se formen este tipo de tormentas que tienen otras características. A menudo se ve una visera adelante, como una especie de gran visera en forma de arco, que se le suele llamar arcus, que es ahí donde encima de esa visera, como una especie de toldo, inmenso toldo ominoso, amenazante, ahí es donde se van a generar los nuevos desarrollos. Y por debajo, a veces la descendente pega una vuelta, hace un giro hacia atrás, y genera una nube en forma de rodillo. O sea, acá se ve una cosa redondita, pero si lo viéramos de frente sería como un rodillo alargado,
como cuando uno amasa pasta, ¿no? Imagínense, están amasando ñoquis, alargado, y se lo suele llamar también cigarro aquí en el Río de la Plata. La nube en forma de cigarro. Eso es señal, esa es típica señal, tanto la visera, el arco, como el cigarro. No siempre se da el cigarro, a veces se da. Eso es señal de una descendente muy fuerte, de una tormenta muy potente, muy dañina, ¿no? Y otra cosa que es una señal de convección muy profunda y tormenta muy dañina, es la formación de estas nubes en forma que recuerdan mucho a las ubres de una vaca, que les llaman mamatus, que es aire que desciende, que llueve acá, pero se evapora ahí cerca del yunque, en la parte delantera de la tormenta, y forma estas nubes en forma de ubres, que acá tengo algunas fotos. No sé si he sido claro, y si me estoy olvidando algo, Rocío, indica. Ah, la zona de precipitación. La zona de precipitación está hacia atrás de la nube, la de la más intensa, ¿no? Después aquí puede caer el granizo, bien atrás puede caer el granizo, la lluvia más fuerte y la lluvia un poco más débil, pero el frente de ráfagas avanza sobre todo hacia adelante. También un poco hacia atrás, pero sobre todo hacia adelante. Y esos vientos pueden ser muy, muy fuertes. A veces superar los 100 kilómetros por hora o incluso más. Derribar árboles, de volar techos no muy firmes. Bien, esto es todo lo que estuve comentando. Esta es una vista a la distancia de un multicelular. Se ve la nube principal, pero se ven los otros desarrollos creciendo por ahí, ¿no? Los nuevos desarrollos y las zonas de precipitación. Estos son los mamatus. Quizá algunas vez los hayan visto. Cuando vean esto, es señal de convección muy profunda que va a llover mucho, ¿no? La parte delantera de la tormenta. Ah, caramba, esta se repitió. ¿Qué pasó acá? No, perdón, acá estoy... ¿Qué pasó? Epa, tengo un problema acá. Acá, esto, no sé qué me pasó. Y hasta estaba yendo para atrás. Esta es otra imagen de una tormenta multicelular ya desde arriba. No sé, imagino que de un avión que está por encima de la tropopausa. No sé qué clase de aviones vuelan por ahí. De satélite no es muy clara. Pero fíjense lo que es el yunque, ¿no? Esta sería el nivel de la tropopausa. El overshooting se ve perfectamente bien acá. Y se ven nuevos desarrollos hacia adelante. Y si mira con cariño el frente de ráfagas por acá. Esta zona, la zona principal, donde se dan los nuevos desarrollos. Algunos más importantes, otros más incipientes, pero en esta zona es el frente de ráfagas. Más intenso. No, parece el océano, pero esto se está dando sin duda en una actividad frontal, o sea, en un campo de Nimbus Stratus, ¿no? Bueno, y hasta aquí llegamos por la clase de hoy. Fue una clase un poco más corta. Podría haber charlado un poco más. Me quedan unos minutos, pero podría quizá avanzar con la clase 4, en estos minutos que me quedan. ¿Por qué no? Bueno, acá les dejo las referencias que usé, y en particular aquí está el atlas de nubes que que les recomendaba. Hay una parte que es interactiva, esto es de la Organización Meteorológica Mundial, que les puede resultar de interés si a ustedes les parece bien verlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, Horacio, Sí, perdón. adelante. Horacio, perdóname, la última tormenta o nube que mostraste, eso sería lo denominado pampero. Sí, bueno. ¿Vos navegás? Sí, Te pregunto. Sí, es una pregunta típica de la gente que navega a vela. Lo que ustedes los navegantes llaman pampero es precisamente este tipo de tormentas. Cuando ven, a ver, voy a volver a compartir, a ver. Cuando ven el cigarro, decís vos, ¿no? exacto. Exactamente. Dame un segundito que saco esta barra. Ahí está.
y cambio de acá. Cuando ven el cigarro, ustedes dicen que viene un pampero, porque ustedes sufren el efecto del frente de ráfagas, que me imagino que debe ser muy bravo tener que enfrentarse a eso con un barco a vela, o con cualquier barco. Sí. Yo no navego, pero no quisiera estar en el lugar de ustedes en esas situaciones. Sí, es un término muy típico y muy propio de la gente, del ambiente de la náutica, del ambiente náutico. En realidad, el pampero, desde el punto de vista meteorológico, es otra cosa. Este tipo de tormentas pueden darse delante de un frente muy intenso, de un frente frío que puede abarcar muchos kilómetros, cientos de kilómetros. Se mueven desde el noroeste al sudeste, avanzando hacia el noreste, esos frentes fríos. Y detrás, cuando ya llovió, cuando ya pasó el frente frío, la presión bajó al mínimo, después volvió a subir, insisto, hablaremos de esto la clase que viene, se instala un viento que a menudo es viento del sudoeste, fuerte, seco y arrachado, con tiempo bueno, pero muy arrachado, no viento constante. Eso es lo que nosotros en meteorología le llamamos pampero. Son cosas completamente distintas. Pero reconozco que ustedes, la gente de la náutica, tiene otra acepción para la palabra pampero, que es muy propia de la actividad y es perfectamente aceptable, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, ok, gracias. O sea, ustedes le van a seguir llamando pampero a esto, pero en realidad lo que están viendo como viento es el frente de ráfagas que desciende de los multicelulares. Que no es un viento que viene de toda la situación general, sino que viene de la nube misma, es generado por la nube misma. ¿Mm? Está bien. 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 No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ahí en el chat preguntaron por qué se llaman mamatus esas nubes, o sea, por qué le pusieron ese nombre, calculo que se refiere. Porque recuerdan, o a quienes, a ver, hay que tener imaginación, ¿no? Todos hemos mirado nubes en algún momento y le vemos forma de perro, de gato, de gallina, de dragón. La verdad que no conozco la historia del desarrollo de los nombres, de las nomenclaturas de las nubes, pero claramente se trató de gente con mucha imaginación. Pero si lo afinás un poco, voy a volver a compartir la pantalla. Si las mirás un poco, recuerdan a las ubres de las vacas. No sé si has visto, bueno, recuerdan las vacas, ¿no? A ver si puedo ir para atrás. No, ¿por qué no va para atrás? No me hace caso el... A ver, o para adelante, no, para adelante. Acá. Sí, faltarían disculpen, las tetitas faltarían, pero recuerda eso, la bolsa que tienen, de la cual salen las tetitas de las vacas, las 4 tetas que tienen, perdón, los 4 pezones serían. No sé, yo mucho de animales no sé, pero si bien vengo de una familia que se crió en la provincia de La Pampa y hasta he ordeñado vacas, pero de chico, pero es por eso que se llaman mamatus, parecen ubres. ¿Mm? Pónganle un poco de onda e imaginación, y a lo mejor llegan al concepto. Sí, después alguien preguntó cuál es la razón de por qué los cumulus nimbus no penetran la tropopausa. Porque la ascendente no es lo suficientemente vigorosa. En cambio, sí ocurre eso con los multicelulares o con las superceldas o supercelulares, que son ya mucho más grandes y más potentes. Bien. Y creo que alguien en un momento había preguntado si celda y célula era lo mismo, Sí. para aclarar lo que sí, que es lo mismo. Sí. Y no hay más preguntas. Bueno, tenemos un buen rato todavía, ¿no? Son 7:30. Horacio, buenas tardes, te hago una pregunta. Sí. Yo soy el que pregunté por la célula y por lo de celda. Sí. ¿Qué sería básicamente una celda? ¿Sería una partícula de... Un digamos, elemento de nube, o una nube formándose. Una célula de tormenta es una nube que se forma. Bien, sería una partícula, sería algo microscópico casi. No.
Al contrario, es una cosa muy grande y muy visible. Una tormenta, un cumulonimbus podría ser una celda. Un gran multicelular es una celda, ¿sí? O célula. No, es una cosa grande, de varios Ajá. kilómetros de diámetro. ¿Sí? No sé Bien. si no fui claro, pido disculpas. No, yo pensé que cada celda o cada célula formaba una tormenta. O una Claro, nube, pero digamos. una nube, un cumulonimbus. Pensá que un cumulonimbus puede tener, qué sé yo, digamos, 2 kilómetros de diámetro en la parte más delgada, en la parte más Sí. ancha, en la tropopausa puede tener mucho más, y 10 kilómetros de altura. Sí. Solo una nube ordinaria, un multicelular, la célula o celda desarrollada de un multicelular puede superar los 12 kilómetros y puede tener 5 kilómetros de diámetro en la parte más baja. Mucho más en la parte de la tropopausa cuando se expande, ¿no? Muchísimo más. Y una supercelda tornádica, que es la que genera tornados, puede tener 20 kilómetros de diámetro en la parte más Sí. baja, que tampoco son exactamente redondas, ¿no? Tienen forma como arriñonada. Sí. Un promedio, digamos, igual. Sí, y mucho más en la parte más alta y llegar hasta 15 kilómetros de altura. Eso es una celda, una supercelda, por eso super celda. Claro. Bien, perfecto. Sí. Listo. Gracias, Horacio. Ok. No sé si hay Capaz algún... en las imágenes de radar a veces se ve más claro, ¿no? Cuántas celdas a veces Claro. de una tormenta se aproximan. No sé si ha habido... Déjenme chusmear. No ha habido tormentas ahora en alguna parte del país. Vamos a mirar las imágenes de radar del servicio meteorológico. Pero no hay nada. No hay nada visible. Prepararé algunas imágenes de radar para la clase que viene. No era el objetivo, pero bueno. Se puede preparar. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno. En el chat Entonces, nadie más puso nada. Así que- entonces empecemos a charlar sobre las superceldas, que esto ya es parte de la clase 4. Bueno, antes de... Voy a terminar igual unos minutos antes porque quiero hablar para la clase que viene son los que vengan en forma presencial. ¿Sí? Caramba, ¿qué pasa acá? Disculpen, tengo un problemita. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo avanzar? Bueno, un segundo. Cierro algo y lo vuelvo a abrir. Ahí está. Bien. Entonces arranco con la clase 4. Y No ya que estás estamos... compartiendo igual, ¿eh? ¿Cómo? Todavía no estás No, compartiendo. ahora voy a compartir. Ah, Aquí estoy compartiendo. Ahí está. Bien. ¿Se ve la pantalla completa ahí? sí. Por lo menos avanzaremos con la primera parte, o sea, la segunda parte de tormentas, la primera parte de esta. Que yo mencioné recién las superceldas. Las superceldas son otra clase de nube de desarrollo vertical muy grande, que son las que pueden eventualmente generar tornados. Eventualmente, no siempre. Pero una cosa que sí generan siempre es vientos muy poderosos, muy fuertes, mucha precipitación, muy intensa y granizos. No zafás del granizo con una supercelda. Y acá se forman en áreas, en masas de aire muy cálido, muy húmedo, muy inestable, o sea que favorece mucho los movimientos verticales, y con fuertes cortantes verticales del viento, es decir, con el viento que cambia mucho en dirección y velocidad. Entonces estas tormentas tienden a durar muchas horas, y tienen una cosa que las demás no tienen, que en la parte interior, en la parte central, en la parte del ascendente, de lo que ingresa el vapor de agua de la tormenta, gira, rota, hay rotación.
no sube derechito, sino que gira rotando. En el hemisferio sur gira rotando, si uno lo mira desde arriba, si uno lo mirara desde el espacio, gira rotando en el sentido de las agujas del reloj, como un ciclón. Por eso se lo llama mesociclón, a esa parte interior. No rota toda la nube, rota la parte central del ascendente. Y es una zona sin precipitación. Como el aire sube, no baja por ahí, es una zona que no tiene, no tiene precipitación. Este dibujo que está acá está hecho en realidad para el hemisferio norte, ¿no? Entonces, acá pareciera que esto gira, si miran el dibujo del ascendente, esta es la zona del mesociclón interior a la tormenta, gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero en nuestro hemisferio giraría al revés, ¿no? En el sentido de las agujas del reloj. Y aquí es donde se genera el ingreso de aire húmedo a la tormenta, puede llegar a tener 15 kilómetros de altura, esto puede tener 40, 50 o más kilómetros, se ven con el satélite y se siguen con los radares. La cortante del viento es muy fuerte, y en el hemisferio sur, para las que veríamos nosotros aquí en nuestro territorio, estarían al revés, o sea, giraría lo que está a la izquierda, tendríamos que voltearlo hacia la derecha, y viceversa, lo que está a la derecha, voltearlo hacia la izquierda. Y se tendría el aspecto de lo que sería en el hemisferio sur, ¿no? Hay dos descendentes, una descendente muy fuerte de la parte delantera, que no tiene gran precipitación, la que tiene es la del flanco, mejor dicho, este es el flanco delantero, y es la que trae el hielo, la lluvia fuerte, la lluvia más liviana, y también genera, por supuesto, como los multicelulares, un frente de ráfagas, genera malmatus, pero lo que genera es lo que fundamental, es que eventualmente puede generar tornados en la base del mesociclón, porque es la zona donde ingresa el aire, se concentra la rotación, se achica, al achicarse, esto hace es el mismo caso que ¿vieron la patinadora cuando gira con los brazos extendidos, una patinadora sobre hielo o sobre patines con rueditas, lo mismo? Si tiene los brazos extendidos, gira a una velocidad, pero si cierra los brazos la patinadora, gira más rápido. Bueno, acá pasa lo mismo, si concentra la rotación, aumenta la velocidad tangencial o la velocidad de rotación, y eventualmente se forma el tornado. Pero no siempre se forma. Cuando se forma el tornado previo, unos minutos antes, parece como bajar de la zona del mesociclón una nube cilíndrica y chata, o sea, de poca altura, pero de bastante base, que se llama nube pared. Cuando se ve esa nube pared, ahí seguro que viene el tornado abajo, ¿no? Esta es una imagen a la distancia de una supercelda, fíjense que es amenazante. Y el tornado es un fenómeno que se produce a raíz de una rotación muy intensa con una muy baja presión del aire, y en una pequeña extensión vertical, ¿no? Entonces, esta rotación es tan intensa que genera vientos muy fuertes, muy destructores, y vientos ascendentes, aspiran todo lo que tienen alrededor. Y eso es lo que genera el más daño, ¿no? La mayor parte del daño. El granizo y la lluvia generan daño, pero lo que más genera daño en estas tormentas es la enorme velocidad del viento que alcanzan los tornados. Al principio pueden verse de un color blanquecino, pero cuando bajan y tocan la superficie, ¿no? Es una corriente ascendente que aspira la tierra y los escombros de los alrededores, y se forma este embudo, que es lo visible del tornado. A veces el tornado existe aunque no se vea el embudo, pero muchas veces se ve, porque el aire se condensa, se forman gotas de lluvia, de nube, perdón, y se ven blancas en el primer momento, después empieza a arrastrar tierra y cambia el color a un color oscuro. A ver si tengo alguna foto. Ahí. Ese es un tornado que todavía no ha levantado demasiado escombro, ¿no? Sin embargo, después se desarrolla y cambia el color completamente. Los vientos pueden superar mucho más enormes velocidades.
200, 300 kilómetros por hora, hay muchas, hay una escala de hecho para clasificarlos a los tornados. En general tienen más poder destructivo que los huracanes. Si bien el tornado es una cosa pequeña, un tornado típico puede tener, no sé, 200, 300 o menos metros de diámetro, el embudo propiamente dicho, pero afectan una zona un poco mayor, de 1 kilómetro a lo mejor de diámetro, en forma de franjas, 1 kilómetro, 500 metros, 600 metros. Básicamente el valor promedio del diámetro son 200, 300, a veces 400 metros, pero se los ha visto más grandes, además de 1 kilómetro. Algunos de las categorías más altas, el F5 por ejemplo, se los ha visto de más de 1 kilómetro, en algunos casos 1,5 kilómetros de diámetro. En la zona del embudo, en la nube en sí es mucho mayor. Lo usual es que se muevan, estas tormentas se mueven a cierta velocidad, la velocidad promedio es cercana a los 50 kilómetros por hora, pero ha habido casos de mucho más, del doble. Y avanzan muchos kilómetros, ¿no? Pueden avanzar muchos kilómetros haciendo un barrido impresionante. Esta es la llamada escala Fujita. Tengo un video acá que si tengo unos minutos se los voy a mostrar. La escala Fujita se desarrolló y se modificó desde la década de los 70. Al principio iba desde el F1 hasta el F5, en realidad el F5 es el límite, no ha habido tornados más grandes. No, pero fíjense las velocidades en kilómetros por hora, ¿no? El F0, que es un vendaval, hasta un máximo de 100 kilómetros por hora. Pero ya el F1, que es la escala más baja, una de las más bajas de los tornados, puede tener vientos máximos de 180 kilómetros por hora. Esto ya es una cosa intensa, ¿no? Poderosa, puede mover autos, puede volar techos livianos, está dentro de las velocidades que tienen los huracanes. Entiendan que los huracanes no son... Esto es una sola nube, grande, pero es una sola nube, proviene de una sola nube. Un huracán es una cosa gigantesca que se ve desde el espacio y puede tener cientos de kilómetros de diámetro y tener miles y miles de tormentas en su interior, incluso superceldas. Pero la superficie, si uno pudiera calcular el daño por metro cuadrado, hacen más daño los tornados que los huracanes. No sé si me explico con lo que quiero decir. En una misma área, ¿no? Si uno toma una misma área por la cual pasó un huracán o un tornado, seguramente va a encontrar más daño donde pasó el tornado que donde pasó el huracán. Fíjense que, por ejemplo, en los más moderados, F2, F1, F2, el F2 puede llegar hasta 200, en la periferia del embudo, 250 kilómetros por hora. Y yendo a la escala superior, el F5, que es el más poderoso, que destruye, a medida que aumentan, pues, aumenta de categoría, aumentan los vientos, por supuesto, y los daños que producen, ¿no? Ya el F3 causa daños en construcciones sólidas, puede mover vehículos grandes, voltear trenes, por ejemplo, y ya el F5 destruye prácticamente todo, ni siquiera las construcciones de cemento armado lo soportan, ¿no? Con vientos de más de 500 kilómetros por hora. Son realmente cosas increíbles, ¿no? Por supuesto, en teoría podría existir un F6, pero ya tiene que superar la velocidad del sonido el viento, y eso no se ha visto nunca todavía. No se ha visto. No voy a decir jamás que no se puede. Esto es una imagen de radar típica en el hemisferio norte de una supercelta, que por eso tienen forma arriñonada, y la típica forma de gancho en la zona del mesociclón. Los colores rojos son donde hay más ecos, es decir, más partículas, hielo, agua, ¿no? Toda una escala, más reflectividad. Y hay una zona con poca reflectividad, que es la zona donde está el mesociclón, que seguramente es ahí donde se va a formar el tornado si se forma, ¿no? Pero esta formita debe ser muy seguida por los pronosticadores, porque es la característica de la supercelda. En el hemisferio sur esto se vería rebaltido, como de abajo para arriba y de lo de arriba para abajo, ¿no? Pero esta es una imagen en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es al revés. Pero básicamente tiene esta forma riñonada. Los más chicos del F0 a F1 son... Bueno, acá hay algún problema con los números, ¿no? Esto ahí tengo que corregirlo. Siempre digo lo que tengo que corregir y me olvido de corregirlo. Pero son los que traen, son los más abundantes
y los que causan la menor cantidad de muertes, de casos fatales. Estas son estadísticas de Estados Unidos, acá no tenemos estadísticas de este tipo. Los F2 y F3 son alrededor del 30% de los casos y generan más o menos el 25-30% de los fallecimientos. Y los más poderosos, F4 y F5, son la menor cantidad, 2-3% de los casos en total, pero provocan el 70% de las muertes. O sea que, y pueden durar más de una hora, mucho más, 1 hora, hora y pico, 2 horas. Así que estos son los menos frecuentes, pero los más dañinos. Así que estas son las características de los tornados. Y tengo un pequeño video que me gustaría compartirlos. Tengo unos minutos, aunque sea un ratito. Si me esperan un minutito, ya lo pongo aquí. A ver, los videos, ¿dónde están? Aquí está. A ver. Vamos a ver quién es. Ahí. Voy a checar. Voy a compartir pantalla otra vez. A ver, acá. Y le voy a tratar de quitar el sonido porque esto es un video hecho por gente amateur y gritan mucho, la verdad no aporta, así que le voy a sacar el sonido. Se siente el viento, lo voy a dejar un minuto, pero nada más, un ratito. Fíjense, acá se ve esto que es la nube pared, este cilindro, toda esta es la base de la supercelda. ¿Sí? Se ve la actividad eléctrica, por supuesto. Esto tiene actividad eléctrica, granizo. Pero fíjense cómo gira en el sentido, si lo miran con cariño, se ve girar esto en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto está en alguna de las grandes llanuras de Estados Unidos. Bueno, suficiente, muchachos. Fíjense que abajo de esto empieza a surgir el embudo. Ahí lo muestran, surgiendo. Me quedé con este video porque, a pesar de la mala calidad que tiene, en gran parte de él, no lo voy a mostrar todo, porque es largo, tiene como 8 minutos. Pero empieza a formarse el embudo, empieza a bajar de a poco. Primero tímidamente, pero después va bajando. Y ya se empieza a ver viento en la parte de abajo. Aun cuando el embudo no llega a la superficie, ya los vientos en superficie son fuertes. Ya hay movimiento ascendente. Desde superficie el aire está muy húmedo, y ese aire empieza a condensarse, y es ahí primero en la parte alta, y no es que baja, sino que el aire se condensa, o mejor dicho, el vapor de agua se condensa primero en las partes altas del embudo, y luego se ve más condensación en la parte baja. Voy a adelantar un poco. Ahí está bien formado. Pero todavía no toca el piso, y sin embargo, los vientos son fuertes. Bueno, a ver. Ahí toca el piso, lo están siguiendo con un auto, muy arriesgada la situación de estas personas que hicieron esto. Se ve que no tenían una clara conciencia de lo que estaban haciendo, porque esto puede cambiar de dirección rápidamente. Para mí están muy cerca, estarán a 1 o 2 kilómetros, no sé, no más. A ver. Lo voy adelantando. Ya se ve el efecto sobre los árboles. Bueno, esta parte no está muy bien. Fíjense los árboles cómo se ven inclinados. Estos árboles cómo se agitan y están lejos todavía del tornado. Va aumentando y va cambiando de color. Bueno, a ver, adelanto un poquito más. Hay una parte donde... Ahí está. Ya ahí está viéndose ya de más cerca toda clase de escombros que levanta. ¿Sí? Los árboles muy inclinados, va a ver ramas, pedazos de árboles, ¿no? Y se ven, si miran con cuidado, a ver si se alcanza a ver, no sé si era en esta zona, que el viento que desde afuera se arrastra polvo y se dirige hacia el embudo. No sé si alcanzan a verlo aquí. Aire que va hacia el embudo, ¿no? Ya está completamente negro, está arrastrando escombros. Fíjense, ¿ven? Como hay lluvia, pero se dirige hacia ese centro. Cambiado completamente de tamaño y de color, se ve bastante ominoso. Y en algún momento, hacia el final del video, se observa algo que corre. Dice, hay lluvia que cae, por supuesto esta es zona de lluvia. Se ve algo como una estructura que corre desde la izquierda hacia la derecha.
Por supuesto se ve la actividad eléctrica, se ven los relámpagos. A ver, ya está terminando, es cortito, ya termina. No se ven, pero sin duda ha afectado a los cables de alta tensión que se ven en la zona. Ha de haber chispazos, seguramente si había alguna localidad cercana se quedó sin luz. Se ve la rotación. En el hemisferio norte esto es rotación ciclónica, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Imagínense que lo ven desde arriba, gira al revés de las agujas del reloj. En nuestro hemisferio giraría para el otro lado. Pero ha cobrado una intensidad importante, ¿no? Y aquí está esta cosa que no sé qué es, pareciera la cúpula de un auto o algo, no lo sé, pero vuela ahí. Y finalmente termina pasando algo muy curioso, y es que a veces cuando se agrandan tanto, se dividen y forman 2 o 3 o 4 pequeños embudos que giran sobre cada uno sobre su eje, y a su vez giran alrededor, giran como toda la tormenta, ¿no? Que es lo que se ve acá, que es el momento final del tornado. Bueno, esto es entonces lo que les quería mostrar del videito que les quería mostrar. Y ya con esto damos por terminada la charla de hoy. No sé si hay alguna pregunta, si no me gustaría hacer alguna recomendación para la clase que viene. En el chat preguntó alguien en Argentina, ¿dónde hay más probabilidad de que pasen los tornados? Ah, buena pregunta. Estados Unidos es el país con más cantidad de tornados y siempre ocurren en verano y en las zonas de las grandes planicies, de las grandes llanuras. Argentina es otro país que tiene grandes llanuras y tiene veranos muy tórridos, muy cálidos y con buen ingreso de vapor de agua, ¿no? En los veranos. Los veranos es uno de los periodos más lluviosos. Sacando estos veranos, esos últimos 3 años que ha llovido poco por el efecto de la Niña y otros fenómenos, pero en general el verano es bastante lluvioso. Argentina es un país de muchos tornados. Es el segundo país con más tornados en el mundo, después de Estados Unidos. Es el segundo lejos, en realidad. Pero cada vez hay más información, porque cada vez es más fácil conseguir, hoy todo el mundo anda con un teléfono que tiene una cámara y puede filmar. Hasta hace unos pocos años era muy difícil conseguir filmaciones y registros, y solo se podían estudiar después de que pasaba el tornado, estudiando los daños que dejaba, ¿no? Que son muy característicos. Pero sí, la zona de Argentina donde se generan más tornados, nuestro callejón de los tornados, si lo quieren decir así, son las grandes planicies centrales. La provincia de Buenos Aires, en su totalidad, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, Entre Ríos, parte de la provincia de La Pampa, el centro-oeste de la provincia de La Pampa, zonas donde hay grandes planicies y llega la humedad. Sin humedad en el aire no se van a generar. O sea, el oeste de la provincia de La Pampa es una región muy poco probable. Habría temperaturas grandes, hay planicies, hay mucho calentamiento, puede haber inestabilidad del aire, pero hay poca humedad. En general no se formarán. Pero sí en el este, en el límite con Buenos Aires, los primeros kilómetros se pueden dar en La Pampa. No más al norte del río Colorado, por poner un límite. Horacio, y alguien preguntó, no sé si sabes esto, pero la clasificación, el tornado que mostraste en el video, ¿de qué intensidad era? No tengo el dato, yo sospecho que es al menos un F2 o F3, pero no tengo el dato concreto. Y en el chat no hay más preguntas, no sé si Bueno. alguien quiere preguntar. Alguien dice, soy de Lincoln, y allá deben haber visto varios. Aquí en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Bueno, gente, gracias por haber estado presentes. Recuerden a los que vengan en forma presencial la clase que viene, que vamos a hacer la visita a la estación meteorológica, que va a ser cortita, 15, 20 minutos, cosas así. Sí, vi 2, dice Magalí Rolando. Entonces, tratemos de ser puntuales porque para ir a la estación, al campo propiamente dicho, en la oficina no pasa nada porque prendemos la luz, pero en el campo dependemos de la iluminación diurna. Si bien el anochecer es a las 7 de la tarde, casi las 7, pero, o el crepúsculo,
Pero bueno, tratemos de 6:30 dejar el campo antes de eso y pasar a la oficina. Y los que no verán, sí, depende de cómo nos salga, la filmación con un teléfono, ¿no? Con el Zoom a través de un teléfono. Así que, gente, gracias por haber estado presente y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, ¿no? Empezamos con la visita, después Sí. pasaremos al aula y seguiremos con la charla y con esta presentación o algo parecido. Horacio, igual se va a hacer de forma virtual también, porque están preguntando acá. Son de las dos formas, solamente que la visita la vamos a hacer por videollamada con el celular, Claro, claro. para que lo puedan ver. Sí, 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 sí. Va a ser a los que están, va a ser de las dos formas, presencial y virtual. Con los que estén presenciales iremos a la estación. Y con los que estén siguiéndola en forma virtual, la filmadora, ya sea Rocío o Nahuel, uno de los dos va a estar con el telefonito filmando y transmitiendo. Exacto, pero es a las 18 horas, igual que se tienen A las que 18. conectar. A las 18. Les pido puntualidad, precisamente para aprovechar la luz diurna. Bueno, gente, un gusto de verlos o haberlos tenido presentes así, y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere, claro. Bien, Buenas noches. Horacio, Muchas gracias. corta la grabación para que te quede guardada. Ajá, sí. A ver. ¿Cómo se detiene? Detener la grabación.